Me paré tarde. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Si has estado viniendo de manera regular o has escuchado las predicaciones, sabes que hemos llegado tal vez a uno de los versículos más conocidos de la Escritura, verso número 16. Verso número 16. Dice que leyéramos todo esto, todo el pasaje, porque quiero que nos concentremos solamente en el verso 16 y entendamos el contexto y por qué es que llegó Jesús a estas palabras tan conocidas por nosotros, pero tan malentendidas por algunos. Lo voy a volver a leer, solamente el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con eso podría terminar la predicación. Es suficiente saber todo ello. Pero creo que necesitamos entender un poco, porque se ha muy mal interpretado este pasaje, o sea, muy mal entendido el amor de Dios. El amor de Dios. Entonces después Jesús, después de hablar sobre la soberanía divina en la regeneración, en el nuevo nacimiento, y después de introducir la enseñanza en el verso 14 y 15 sobre la responsabilidad humana de creer, que vimos la semana pasada, de forma sencilla expone el corazón del Evangelio de Dios para salvación. Este versículo lo hemos visto, antes lo pasaban en los estadios de fútbol americano, en los estadios de básquetbol, en todos los lugares alguien ponía Juan 3:16. No sabemos qué dice, pero todos sabemos que hay un Juan 3:16. Lamentablemente la gente ha pervertido este versículo. Lamentablemente un versículo hermoso de la palabra de Dios, algo bueno, algo que nos da el corazón del Evangelio de Dios, puede ser tan mal interpretado, hermanos, que tristemente mucha gente malentiende el amor de Dios. Malentiende el amor de Dios. Miles de cristianos han sido confundidos, mal informados, engañándoles, haciéndoles creer cosas que la palabra de Dios no enseña, en particular sobre el amor de Dios. Sobre todo sobre el amor de Dios. Y hoy solamente veremos la primera línea. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí vamos a terminar. Si antes alguna predicación fue un versículo, ahora la predicación es una línea. Y estoy tentado a hacerlo en 4 domingos, Juan 3:16. Pídanle a Dios que me dé sabiduría. ¿Recuerdan la historia que vimos en Números? La historia que Jesús cuenta ahí en el verso 14 y 15. Y como Moisés levantó, lo tienes ahí en tu Biblia, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te acuerdas de esa historia? El pueblo de Israel renegando en contra de Dios, Dios les manda serpientes venenosas que mordían al pueblo y moría al pueblo. El pueblo le dice a Moisés, clama a Dios por nosotros, intercede por nosotros. Moisés intercede y Dios le dice a Moisés, levanta un asta y pone en ella una serpiente de bronce, y cualquiera que mire la serpiente y ¿qué? Será sano. Será sano. Dios pudo haber quitado las serpientes, pero no lo hizo. Proveyó de un método, de un modelo para salvar. Y ese mismo modelo es Jesucristo para nosotros. Cristo va a ser levantado en una cruz, y cualquiera que crea en Él no se perderá, sino tendrá vida eterna. Hermosa historia, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Una historia muy hermosa. Tristemente, una historia de salvación que debió de haber sido especial para el pueblo de Israel, pronto se convirtió en un ídolo. Pronto se convirtió en un ídolo. ¿No me crees? Acompáñame a 2 de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Pasaron cientos de años. ¿Qué crees que hizo Israel con esta serpiente? La adoró. Segundo de Reyes 18, del 1 al 7. Habla dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá.
En el norte estaba entonces Oseas, en el sur estaba Ezequías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Observa, verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Ve la siguiente línea. E hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. ¡Qué horror! Algo que había servido para salvar al pueblo de Israel de la mordedura de una serpiente, que había dado salud, que había dado vida al pueblo, se convirtió en un ídolo. En un ídolo. Y en lugar de adorar a Dios, ¿qué adoraban? A Nehustán. Le ofrecían incienso. Era algo bueno, ¿no? Fue algo bueno al principio y después se convirtió en un ídolo. Lo mismo se ha hecho con Juan 3:16. Exactamente lo mismo. Se ha puesto Juan 3:16 como una bandera. Dios ama al mundo. Entonces haz lo que quieras porque Dios te ama. ¿Sí? No haz lo que quieras porque Dios te ama. No. Incluso se ha enseñado en las iglesias. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Se oye bien bonito, pero es incompleto, es incorrecto. Eso no es lo que dice la Escritura. No es lo que dice la Biblia. Esa frase es engañosa. Muestra un Dios totalmente diferente al Dios de la Biblia. Es el Nehustán del día de hoy en las iglesias. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven, Él te quiere, Él te ama. Sí, bonito, pero es incompleto. Completamente incompleto. Es un ídolo. Es un ídolo. La Biblia declara, y vamos a verlo, y espero que me pongan un poco de atención. La introducción tal vez es más larga que la frase, pero pónganme atención un poco. La Biblia declara que Dios odia a los pecadores. Salmos 5, 4 y 5, no lo busques, lo voy a leer yo, anótalo. Salmos 5, verso 4 y 5 dice: tú no eres un Dios que se deleita en la maldad, el mal no podrá morar contigo. Los jactanciosos no estarán delante de tus ojos. Escucha la última frase: aborreces a todos los que hacen maldad. Todos los ama o los aborrece. Los ama y los aborrece. Salmo 11:5: el Señor prueba a los justos, pero su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. ¿Los ama o los aborrece? Los ama y los aborrece. Muchos dicen que Dios odia a los pecadores, y es cierto, pero también el pasaje declara que ama a los pecadores. Entonces, pues los odia y los ama. ¿Cómo es posible que pueda odiar y amar al mismo tiempo? Bueno, simplemente Dios, la Biblia afirma que Dios odia a los pecadores, los desaprueba. El pecado, la corrupción del hombre pecador está muy lejos del Dios Santo, muy lejos. Ahora, es cierto que Dios odia el pecado, pero también a los pecadores, porque a quien enviará al infierno eterno no es al pecado, sino es a los pecadores. Son los pecadores los que van a ir al infierno, no el pecado. No el pecado, son los pecadores. Él odia, pero ama al mismo tiempo. Lo tenemos ahí en el 3:16. No podemos evitar que decir que Dios ama a los pecadores. Sí, pero al mismo tiempo los odia. Su odio y su amor están al mismo tiempo. Cuando Dios ve al pecador, a ese hombre rebelde, corrupto, malvado, que le deshonra, que no quiere nada con él, al mismo tiempo que lo odia, le muestra que amor. Esto es muy extraño, porque nosotros cuando decimos que odiamos, difícilmente al mismo tiempo que amamos. Pero Dios no. Dios no, Dios es así. Dios es de esta manera. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no pensar de Dios de manera distinta de como está revelado en la palabra. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo por ningún motivo.
por ningún motivo. Si no entendemos el amor de Dios, no podemos comprender a Dios completamente. No podemos hacerlo. Debemos tener una perspectiva cuidadosa, equilibrada de Dios, de las perfecciones de Dios, de todas sus perfecciones. El amor de Dios no podemos aislarlo de su ira. Tampoco su amor y su ira están en oposición. No es un Dios que ama y un Dios que odia y está peleando uno con el otro. No, tampoco. Ambos atributos son constantes, son perfectos y absolutos en el Dios Todopoderoso que creemos. Lo que nos cuesta trabajo es entender a Dios, y eso es normal. No somos Dios. Nunca lo vamos a entender. Dios es inmutable, sus perfecciones son inmutables. Dios no es un amor un tiempo y después odia otro tiempo. No, Dios siempre ama y Dios siempre está airado contra el impío todos los días. Estas perfecciones de Dios no las podemos comprender de forma completa, total. Sobre todo, no podemos poner un punto por encima del otro. Dios ama y todo lo demás es menos. No, todas están en un perfecto equilibrio. Las perfecciones de Dios así son, absolutas, son perfectas. No le falta ni le sobra nada. Ni aumenta nada ni le quitamos nada. Dios es perfecto y sus perfecciones así son. Así son. Entonces, si nosotros podemos entender de esta manera a Dios, podemos entender lo horrible del pecado, entonces no nos debería de asombrar tanto el amor de Dios. El problema es que no entendemos lo horroroso que es nuestro pecado. Pensamos que nosotros somos buenas personas, sobre todo porque nos comparamos con otros, ¿no? Sí, si yo me comparo con el asesino, el ladrón, el adúltero de mi vecino, yo soy un santo, casi perfecto. Pero si me comparo con Cristo, que es lo que vimos allá en Hebreos 12, ¿te acuerdas? Si yo me comparo con Cristo, ¿qué tan cerca estoy de Cristo? Ya ninguno dijo que sí. No, estamos un poquito lejos, ¿no? Muy lejos de Cristo, muy lejos de Él. Entonces Dios salva a millones de personas que resultan repugnantes para Él, hasta que la salva y la convierte en parte de su familia. Esto hace que la salvación sea totalmente asombrosa, hermanos. Éramos enemigos de Dios y Dios nos convirtió en hijos suyos. No merecíamos nada de su amor y Él nos dio su amor. Recuerda de dónde nos tomó el Señor. Esto ya lo hemos visto, lo vimos ahí en Tito, ya lo vimos ahora en Juan, y otra vez recuerda de dónde nos tomó Dios, y lo que somos hoy es solamente por su gracia, por su amor, por su amor. Dios no ve en nosotros nada atractivo. Dios cuando nos ve repugnantes, pero ahora que nos ve a Cristo y dice: yo lo amo, es mi hijo, yo lo amo. Así que Dios puede tratar al hombre con la intención de salvarlo, incluso mientras al mismo tiempo odian al hombre rebelde que le desprecia. Entonces al mismo tiempo que ama, al mismo tiempo odia. Sin embargo, el hombre, en lugar de amar a Dios, ¿qué creen que hizo? Amó su pecado. Ahí mismo en Juan 3, regresa conmigo a Juan 3. Lo veremos semanas más adelante. Verso número 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, que Cristo vino al mundo, que el Hijo de Dios vino al mundo, que el Mesías vino al mundo, y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas, amaron más su pecado que a Jesús, y Jesús mismo da la razón, porque sus obras eran malas. El hombre ama su pecado. El hombre ama su pecado, pero Dios aborrece el pecado del hombre. El amor de Dios no sería verdadero amor si no odiara el pecado que produce la muerte en el pecador que Dios ama. El pecado trajo muerte, ¿te acuerdas? Génesis 3. El pecado sigue trayendo muerte. Pablo dice: la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y es muerte eterna, lejos de Dios toda la eternidad. Esa es la paga del pecado. Un médico no sería lo que debe ser si no odia la enfermedad que ataca al paciente a quien está intentando curar.
Un policía no es lo que debe ser, sino odiar el crimen que victimiza a los ciudadanos a quienes supuestamente está intentando proteger. Bueno, Dios odia el pecado, aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador que no quiere venir y arrepentirse de su pecado. Tristemente, mis hermanos, el problema es que nosotros confundimos y decimos, es que Dios ama al pecador, cuando en realidad Dios lo está mostrando su ira y un día derramará su ira sobre él. Declaramos la guerra, debemos de declarar la guerra contra el pecado, porque el pecado produce sufrimiento, pobreza, angustia, enfermedad, dolor, opresión y desastres a quienes lo practican. Y lo vemos en la gente que nos rodea. Tú puedes verlo en la gente que te rodea. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? ¿Por qué se destruyen las vidas? ¿Por qué hay jóvenes que se suicidan? ¿Por qué? ¿Que no tienen nada por delante? No tienen nada por delante. Y por eso terminan con su vida, porque para ellos no tiene razón, no hay ningún motivo para vivir, para continuar viviendo. Claro, amamos al alcohólico, pero odiamos el alcohol. Odiamos el alcoholismo porque destruye la vida del alcohólico. Amamos a las parejas, a los matrimonios en conflicto, pero odiamos el divorcio porque destruye la unidad familiar. Amamos al lujurioso, pero odiamos la lujuria que destruye la capacidad del hombre de disfrutar una relación sana, normal, con el sexo opuesto. Claro, amamos al pecador, pero no su pecado. No su pecado. El problema es que el mundo ha transformado lo que significa pecado. Y eso ha influido en la mente de nosotros como cristianos. Por ejemplo, lo que la Biblia llama algo perverso, ahora lo llaman preferencia sexual. Lo que la Biblia llama adulterio, ahora el mundo lo llama unión libre. Lo que antes la Biblia habla como aborto, ahora lo llaman el derecho a la mujer de escoger y de cuidar su cuerpo. ¿Pero cómo le llama la Biblia? Aborto. ¿Y el aborto qué es? Lo dijeron, un asesinato. Es un asesinato. No es otra cosa. No es otra cosa. Lo que la Biblia llama fornicación, ahora lo llaman experiencias sexuales. ¿Y la iglesia? ¿Y nosotros qué hacemos con eso? ¿Lo aceptamos? El mundo está al revés. El mundo incrédulo está al revés. Los malos somos los que condenamos al pecado. Los malos somos los que hablamos del pecado. Los malos somos los que hablamos del estilo de vida que los está destruyendo. Yo soy el malo porque hablo en contra del pecado. Yo no debería de hablar de eso. Esta semana, por lo general, escucho 2 o 3 predicaciones en la semana para escuchar a otros predicadores hablar del mismo pasaje. Y 2 de ellos me llamaron la atención, muy buenas predicaciones. Pero en una de ellas solo mencionó pecado una sola vez, la palabra pecado. Y en la otra, ni siquiera lo mencionó. Ni siquiera lo mencionó. ¿Por qué? Porque es mal visto. ¿Cómo vamos a hablar de pecado? Hablemos del amor de Dios. Hablemos de que Dios nos ama. Hablemos de que, pero ¿por qué nos ama Dios? ¿O por qué debería de amarnos Dios? Claro que tenemos que hablar del pecado. Claro que tenemos que hacerlo. El amor se ha convertido en tolerancia. Tolerar el pecado. Tolerar el pecado. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Enseñar sobre el pecado. Enseñar sobre lo destructivo que es el pecado. Mis hermanos, a mí me ha pasado toda la semana, he estado pensando cómo debo de predicar esto, hermanos. ¿Con amor? Con dureza. ¿Duro como debe de ser? ¿O con amor para que no se ofendan en la iglesia? Bueno, voy a intentar hacerlo con la verdad. Intentaré hacerlo con amor. Pero no puedo no decir la verdad. Y espero que pongas atención. Porque yo lo que no quiero es que después de hoy sigas diciendo Dios me ama.
como soy. No. El mundo lo llamará matrimonio, pero ese matrimonio entre dos hombres o dos mujeres no es matrimonio. No es matrimonio. Le llamarán matrimonio a una unión entre un homosexual o dos lesbianas, pero no lo es. Le llamarán preferencia sexual, inclinación sexual, identidad sexual, lo que quieran decirlo, pero sigue siendo una perversión, una abominación, un pecado que Dios aborrece. Punto. ¿Y nosotros qué deberíamos de hacer con un amigo que es así? Decirle, échale ganas. Dios te ama. ¿Qué deberíamos de hacer? Dile la verdad. Dile la verdad. Su pecado, su conducta lo va a llevar a una eternidad sin Dios. Punto. Y Dios preparó, Dios puso una solución, pero no la que ellos esperan. La única solución es Jesucristo. La única manera de llegar al Padre es el Hijo. No hay otra. No hay otra. El mundo podrá llamarle como quiera, pero nosotros no podemos dejar de predicar la verdad de la palabra de Dios con amor, pero en contra del pecado. Pero en contra del pecado. ¿Qué requiere el pecador? Nacer de nuevo, encontrar a Jesucristo a través de la fe, venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y si no, su pecado lo condena en el infierno eterno. Y así haya venido a la iglesia los 3 años y medio que llevamos, no importa, se va al infierno eterno. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros, los jóvenes, los niños, hablábamos la semana pasada, llorábamos por los jóvenes, por los padres, por los abuelos, ¿no? Bueno, nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotros mismos, estamos expuestos a todo tipo de pensamiento torcido, perverso, y parece que a nadie le importa. Y lo vemos en la televisión, hermanos. Ni siquiera tenemos que hacer mucho escándalo, lo vemos en la televisión, en las telenovelas, en las caricaturas de los niños, en los programas familiares de televisión. Y parece que hasta es chiste, ¿no? Hasta es algo normal, cuando deberíamos de poner en nuestra mente, esto es una perversión de un hombre pecador que está lejos de Dios. A ti y a mí debe importarnos que nuestros hijos, nuestros jóvenes crean que son cristianos y no lo son. ¿Estás preocupado por ello? ¿O te da igual? Ya crecerá. Cuando sea grande, que él crea lo que él quiera. He escuchado eso muchas veces. Muchas veces. Pero viven vidas que deshonran la santidad de Dios y tú que lo sabes no haces nada. Te da igual. Porque tú haces lo mismo. ¿Y Dios qué verá en el cielo? ¿Qué pensará? Mira qué bonito se portan entre semana como todo un joven, un hombre, una mujer incrédula, y el domingo están en la iglesia, santo, santo, santo. ¿Qué pensará el Señor? ¿Qué pensará? Estoy leyendo un libro que les voy a recomendar. Después se los recomiendo. Jonathan Edwards realizó una predicación por ahí del siglo XVII, hablando sobre ese Dios que odia el pecado. ¿Cómo se llama la predicación? Y no quiero inventarlo. Y él le decía a la congregación, Dios te tiene colgando de un hilo como si fuera una telaraña. Abajo está el infierno ardiendo y Dios en cualquier momento puede soltarte de su mano. ¿Sabes qué pasó con esa gente que estaba escuchando? Empezó a tener miedo. Los hombres se abrazaron de las columnas del lugar donde estaban reunidos porque tenían miedo que el piso se abriera y el infierno los tragara. ¿Y si Dios hiciera eso? ¿Estaría equivocado? No. Él podría hacerlo. ¿Y a ti no te importa? ¿No te interesa? Como padre, ¿no te preocupan tus hijos? Tú y yo, como padres, somos responsables de estorbar el pecado de nuestros hijos.
incluso lo escribí, parecería que a sus padres, a sus familias no le importa lo que hacen. Es igual, son jóvenes, tienen derecho de vivir, de disfrutar, de hacer lo que quieran. Sí pueden hacerlo. Pero tristemente están echando a perder sus vidas, corrompiéndolas con un comportamiento mundano. Pero, ¿sabes por qué no hacemos nada? Porque nadie sabe, nadie se dio cuenta. Es más, ni Dios se enteró. Incluso parecería que nos da miedo enfrentar el pecado de nuestros hijos. Y preferimos verlos ir al infierno que detener su conducta. Que Dios nos dé el valor para enfrentar lo que están viviendo nuestros hijos, lo que estamos viviendo nosotros. El mundo está en nuestra contra, mis hermanos. El mundo jamás te va a llevar a Dios. Nunca vas a encontrar un comercial que diga, en lugar de ver televisión, lee tu Biblia. ¿O sí? No. Ninguno de tus amigos pecadores te va a decir, ve a la iglesia, conoce a Dios y ámale y obedécele. Ninguno. Ninguno de tus vecinos incrédulos te va a decir, ¿ya oraste hoy? ¿Ya leíste tu Biblia? Nadie te va a preguntar eso. Porque el mundo no quiere que vayas a Dios, el mundo quiere alejarte de Dios. Y parece que no nos importa. Porque todo está bien, hermanos. Somos cristianos, venimos a la iglesia. Nos sentamos, escuchamos, alabamos a Dios y damos una apariencia que no es. Que no es. Espero que no me llames duro o insensible. En realidad lo que estoy haciendo es mostrarte una realidad que alguien te tiene que decir. Porque si no, tu destino ya está trazado. Es la condenación eterna. Ese es tu destino. Mi obligación es anunciarte el peligro de amar tu pecado. Mi obligación es anunciarte, exhortarte a que dejes tu pecado, a que dejes de tolerar tu pecado, a que dejes de aceptar el pecado como algo normal en tu casa, en tu vida. Esa es mi obligación. Y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Bueno, por Juan 3:16. Por Juan 3:16. Por lo que Jesús declaró en este versículo. Por lo que Él nos está enseñando aquí. Señalar el peligro es de verdad mostrar amor, hermanos. Es una advertencia, es una señal del peligro. Anunciar el peligro del pecado, de tolerar el pecado, de aceptar el pecado en tu vida. Aceptar el pecado, mis hermanos, es algo que no debemos de permitir, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni mucho menos en aquellos que se supone que amamos. Por ningún motivo. Y cuando tú lo permites, no solo eres cómplice, estás permitiendo que esa persona a la que dices amar se vaya al infierno y tú no estás haciendo nada. Y parece que no pasa, ¿no? Y parece que no es real, pero esto es una realidad, hermanos. Esto es una realidad. Sin embargo, el mensaje de Dios es muy claro ahí en Juan 3:16. Ve la primera línea. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el mensaje de este versículo? Dios amó al mundo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos al versículo. Solamente esta frase. Perdón por la introducción, pero necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Es la primera palabra. ¿Ya viste? ¿Por qué? Y esto no habla de lo que sigue, sino habla de lo anterior. ¿Ok? Establece una relación entre el versículo anterior, los versículos 14 y 15, con el 16. Y podríamos parafrasearlo de esta manera. El hecho de que solo por medio de Cristo se puede obtener la vida eterna, se ve claramente en que le complació a Dios conceder este don de la salvación solamente a los que ponen su confianza
en Él. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Porque nos muestra el amor de Dios, nos muestra la compasión de Dios, nos muestra ese infinito amor de Dios. Ve cómo dice, porque de tal manera. Y esas tres palabritas en español, de tal manera, debemos de interpretarlas mostrando el grande e infinito y glorioso amor de Dios. No es un amor más, no, es el gran amor de Dios. De tal manera, no había otra manera en que Dios mostrara su amor, sino enviando a su Hijo, dando a su Hijo por el pecador. Ningún hombre puede amar como Dios ama. El mundo dice, no hay amor como el de una madre. Mentira. No hay amor como el amor de Dios. Ese sí es un amor infinitamente diferente a cualquier amor que podamos mostrar nosotros. Yo sé que amas a tu esposa, yo sé que amamos a los hijos, pero nuestro amor está afectado por nuestro pecado y no es igual al amor de Dios. El amor de Dios es perfecto, completo. Y ese amor Dios lo derramó ¿sobre quién? Sobre el mundo. Sobre el mundo. De tal manera amó. Y ese verbo, esa pequeña palabrita, amó, es la clave de todo este pasaje, de todo lo que Jesús está enseñando. La gran diferencia es el amor de Dios. Lo que hace extraordinario, lo que Dios hizo, es su amor. Es su amor. El amor de Dios es una acción. ¿Lo ves? De tal manera amó. No dijo que amaba. No dijo yo los voy a amar a todos ustedes. Amó. Lo hizo. Hizo algo Dios por nosotros. Este amor de Dios es una acción que se remonta a la eternidad pasada, allá cuando Dios escogió a algunos para ser salvos, para ser santos y sin mancha. Es lo que vemos en el Edén, allá con Adán y Eva, cuando les habla de ese protoevangelio. Es lo que vemos nacer en Belén. ¿Te acuerdas? 2000 años después, Jesucristo en el Edén, en Belén, y lo que 33 años después sucedió en el Calvario cuando Cristo muere. Este es un hecho grande, central, único en el Evangelio. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Este amor de Dios es único, verdadero, lleno de comprensión, ternura, majestad. Nadie ama como Dios ama. Porque Dios no ama en base a si la otra persona merece su amor. Dios ama aun cuando la otra persona que no merece ser amada. No merece ser amada. El amor de Dios no es un sentimiento. Ay, Dios nos amó. Ay, qué bonito Dios. No, es un acto, es una acción de Dios. Dios decidió amar. Dios decidió amar y lo demostró, dice el verso 16, dando a su Hijo unigénito. Que hablaremos de eso más la próxima semana. Amó, amó. El verbo que se utiliza aquí es agapao. Es el verbo ágape, el amor ágape. Este verbo amó se utiliza 36 veces en este evangelio y muchas más veces en la primera carta de Juan. Se usa frecuentemente para hablar sobre el generoso amor de Dios por el hombre pecador. El amor es un atributo de Dios, es una de sus perfecciones. No es la única, es una de ellas. El amor es un aspecto central del carácter de Dios, de su esencia. Dice 1 Juan 4:9 que Dios es ¿qué? Amor. Parte de la esencia de Dios es el amor. Es más, el amor impregna todas las otras perfecciones de Dios. Su ira está impregnada ¿por qué? Por su amor. Su justicia está impregnada de amor. Dios nunca hace nada arbitrario. Dios nunca hace nada simplemente por venganza. No, hay una razón. Y siempre está todo lleno de amor. Todo lleno de amor. El amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto con su santidad, su rectitud, su justicia, incluso su ira. Todo lo contrario, su ira está llena de amor. Llena de amor. Todos estos atributos, perfecciones de Dios están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace es amar
así como que todo lo que Dios hace es justo, recto, siempre en perfección. Nunca le falta, nunca le sobró, nunca aumenta. Dios no aumenta, Dios es perfecto. Por eso entendemos que Dios es inmutable, nunca cambia. No tiene por qué cambiar, no envejece, no aumenta su poder, no aumenta su amor, no aumenta su justicia. Siempre ha sido perfecto. Siempre ha sido perfecto. Dios es el ejemplo perfecto del amor verdadero. Dios ha otorgado a aquellos que reciben a Cristo, a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal, la habilidad de amar como Él nos amó a través del Espíritu Santo. Y vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 4, por favor. 1 de Juan, capítulo 4. Yo te invito a que después leas, por favor, 1 de Juan, toda la carta de Juan. 1 de Juan 4, 7. El amor de Dios y el nuestro. 1 Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es lo mismo que dice Juan 3:16, por cierto, 1 Juan 4:9. Observa el 10. En esto consiste el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. El amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, en eso no consiste, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién amó primero? Dios a mí. Y como reflejo del amor de Dios a mi persona, yo debo de amar ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Le preguntaron al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por cierto, nadie ama a Dios de forma perfecta. Ninguno de nosotros. Nos esforzamos, ¿no? Hacemos nuestro mejor intento de amarlo de esa forma, pero fracasamos. Pero debemos de seguirlo intentando. Amar a Dios. Y el segundo, dijo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. Tú no puedes amar a tu hermano, a quien has visto, dice 1 Juan, si tú no amas a Dios. Si tú no puedes decir que amas a tu hermano si no amas a Dios. Y entonces, como reflejo del amor de Dios a mi persona, yo debo de amar a Dios. Y yo debo de amar ¿a quién? A mi prójimo. A mi prójimo. ¿Y sabes que la mejor muestra de que amas a tu prójimo es que le dices la verdad? Y no lo engañes. Que le dices la verdad sobre su destino eterno. Esa es la mejor manera de mostrarle amor a una persona. Porque si tú le dices, no, haz bien, échale ganas. Un día Dios, un día verás el amor de Dios. Estás marcando su destino y no estás haciendo nada por él. No lo amas. No lo amas. Es como cuando ves a un niño tomando una botella que dice veneno y dices, ay, mira, mijito, tiene que aprender lo que es el veneno. Que se lo eche. ¿Qué haces? ¿Lo dejas? Que aprenda, ¿no? Que madure. ¿O se lo quitas? Se lo quitas, ¿no? Aun cuando no sea tu hijo. Entonces, ¿por qué no le adviertes de otro tipo de peligros que lo van a llevar a la muerte eterna? ¿Por qué no se lo dices? ¿Por qué no le dices a tu hijo? Dios amó. Dios amó. No podemos dejar de hablar de Dios, ¿verdad? ¿Quién amó? Dios. Dios.
Dice un comentarista, podemos juntar todas las virtudes humanas, elevarlas al infinito y observar que por muy grande y gloriosa que sea la imagen total que se forme en la mente del hombre, no es más que una mera sombra del amor y la vida que existe eternamente en el corazón de aquel cuyo nombre es amor. Eso significa, mis hermanos, que por mucho que intentemos entender a Dios y su amor, siempre nos quedaremos cortos. Siempre. Siempre. Dios amó ¿a quién? Al mundo. Esto es una de las cosas más complicadas de explicar. Voy a intentar hacerlo de forma sencilla. ¿Quién es el mundo aquí? Bueno, hay quien dice que aquí cuando habla del mundo, habla de los que van a creer. Bueno, no, el pasaje, el versículo no habla de eso. No habla de eso, porque después habla de aquellos que creen en Él. De aquellos que creen en Él. Y dice, para que todo aquel, y todo aquel puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquiera. Entonces, ¿quién es mundo aquí en este versículo? Bueno, entendemos que el amor de Dios se extiende a toda la humanidad. En contraste con el judaísmo, los judíos decían que Dios amaba solo a quién, pues a ellos, a los judíos, y los gentiles iban a ser el combustible del infierno. Eso decían los judíos. No es bíblico, pero eso creían ellos. Nosotros creemos que Dios ama al mundo. La Biblia declara que Dios es amor. Dice Salmo 145:9, anótalo. Salmo 45:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Para quiénes es bueno Dios? Para todos, para con todos. Nuestro Señor lo enseñó ayer en Mateo 5, 44 y 45. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, de alguna manera, estos pasajes implican es que Dios ama incluso a sus enemigos. Ama malos y buenos, ama justos e injustos. Entonces, Dios ama a todos. Incluso nos ordena amar a nuestros enemigos. Porque Él ama ¿a quién? A sus enemigos. Él ama a aquellos que le odian. Ahora no podemos limitar el amor de Dios solamente a los que creen, ni tampoco decir que Dios ama a todos y va a recibir a todos y todos van a ser salvos. No, eso no dice el pasaje. No dice el pasaje. Nada tiene que ver con cómo Dios reparte su amor entre los elegidos y los no elegidos. No está hablando de eso. Está mostrando que Dios ama al mundo. Y esta declaración habla de un amor de Dios a la humanidad en general, a todos, al mundo. Sin embargo, hay una gran diferencia en cómo Dios ama a sus hijos y cómo Dios ama al mundo. Hay una gran diferencia. Es que es el mismo amor de Dios, sí, pero unos son sus hijos y otros no son sus hijos. Ahora, ¿qué no significa? Bueno, no significa que Dios ama las plantas, las aves, los arbolitos, los pajaritos. No dice eso. No es ese mundo al que Dios ama. No es ese mundo. No se entiende tampoco solamente a la humanidad pecadora o aquella creación de Dios a los ángeles malvados, a los demonios. No habla de eso tampoco. No habla de eso. Podríamos decir, ¿se refiere a la humanidad? Sí. Sí, se refiere a la humanidad, claro que sí. Incluso cuando esta humanidad ha caído en pecado, sigue teniendo la imagen de Dios y Dios ama a su creación. Claro, Dios ama eso, pero aquí habla de una humanidad caída. Y tú y yo estábamos ahí, ¿ok? No digas, yo ya no estoy ahí. Bueno, pero estábamos ahí. Éramos parte de aquellos que Dios amó en la eternidad pasada, de aquellos que Dios escogió. Merecíamos ¿qué? El infierno eterno, pero Dios nos escogió para salvación. Todos estábamos ahí. Y esta humanidad caída no es solamente Israel, no es solamente un pueblo. Todos los hombres de toda tribu y nación, no solo judíos, todos nosotros gentiles.
Y esto es la manera en como Juan utiliza esta palabra en todo su evangelio. Mundo. Mundo. Ahora, si no hay distinción de raza, simplemente Dios ama tanto a santos como a pecadores. Ese amor compasivo de Dios es para todas sus criaturas, para todos los hombres, para todos los hombres. Es un amor especial que Dios profesa para sus hijos, para los santos, a diferencia de todos, a diferencia del resto. ¿Cómo es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el amor de Dios a sus hijos y el amor de Dios al mundo? Bueno, el amor de Dios al mundo, Dios lo muestra a través de, por ejemplo, la lluvia, el sol, el oxígeno, a través de seguirles dando la oportunidad de escuchar el Evangelio y creer. Dios sigue mostrando amor a la humanidad pecadora. Dios sigue siendo paciente, dice Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Dios muestra amor, Dios muestra esa gracia a todo el mundo, pero solo aquellos que Él escogió en la eternidad pasada, solo aquellos que son sus hijos, recibirán salvación. Entonces no ama a todos, sí ama a todos. Y la muestra está en que extiende su llamamiento y dice: venid a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, y ved que soy Dios y no hay más. Vengan a mí, todos los que quieran venir, vengan. ¿Y qué hace el hombre pecador? Le rechaza. ¿Es culpa de Dios? No, es el hombre, su pecado, lo que lo aleja de Dios, lo que lo aparta de Dios. Dios ama a todo el hombre y ha dado a su Hijo unigénito para que todo pecador crea en Él y no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios hizo. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Pero cuidado, mi hermano. Dios amó al mundo, pero no permite que sus hijos sigan en pecado. No quiere que sus hijos sigan en pecado. Y parte de lo que entendemos a la luz del Nuevo Testamento es que Dios puede cortarle la vida a un hijo para que deje de pecar, a un hijo suyo para que deje de pecar. Lo vimos con Ananías y Zafira y en Hechos 5, ¿no? Lo vemos ahí en 1 Corintios 11 con aquellos que abusaron de la cena del Señor, y dice Pablo: no están enfermos y otros ya murieron. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que sigas pecando. Dios no te quiere viendo en pecado. Dios quiere que odies tu pecado como Él odia. Eso es lo que Dios quiere. Algunas aplicaciones para nosotros esta mañana. Como no hay manera de encontrar un amor tan puro y maravilloso como el de Dios, nosotros solo podemos y debemos agradecerle por su amor a nosotros, honrarle, obedecerle, amarle con todo lo que somos, intentando de alguna manera imitar el gran amor de Dios hacia nosotros, amando ¿a quién? A nuestro prójimo, a quien tenemos cerca. Segundo, también podemos compartir lo grande y maravilloso y perfecto que es el amor de Dios, un amor que no excluye a nadie. Debemos recordarle al pecador que la Biblia habla de ese amor de Dios y llama a venir a Dios. Dice Isaías 55: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y vino y leche. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ese es el llamado al pecador. Ese es el llamado a ti si estás viviendo en pecado. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. A lo largo de la Biblia encontramos muchos versículos donde Dios sigue llamando al pecador venir en arrepentimiento delante de Él y Él lo va a perdonar. Y no hay otra manera, hermanos. El servicio en la iglesia no te exime. Es que yo hago muchas cosas en la iglesia, ¿y qué? Puedes ir al infierno eterno. Eso no te salva. Eso no te salva. Y ahí tenemos el ejemplo en Mateo 7. Mateo 7. Dios ha hecho todo para mostrarte su perfecto e inmenso amor.
Ha hecho todo lo necesario. Envió a su Hijo a morir en tu lugar. Lo hizo hace más de 2000 años. Pero tenemos que reconocer que nosotros hemos hecho todo para ser objetos de la ira de Dios. Piénsalo. Tu pecado de ayer te debió haber sido hecho objeto de la ira de Dios. Es más, Dios no debió haberte permitido levantarte de tu cama. Debiste haber muerto en la cama, o antes. Como lo hizo con Ananías y Zafira, ¿no? Hechos 5. Imagínate que cada vez que pecáramos hubiéramos muerto. ¿Desde cuándo debimos de haber muerto? No, pues ya, tal vez no habría nadie, ¿no?, en esta tierra. Hemos sido rebeldes, necios, desobedientes, hemos ofendido una y otra vez a Dios con nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y Dios sigue mostrándonos ¿qué? Paciencia, amor, misericordia. Hemos despreciado una y otra vez su amor, hermanos. Y eso es terrible, terrible. Y sin embargo, Él sigue esperando que regreses a casa. ¿Te acuerdas del padre de la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántas veces hemos hecho eso con Dios? ¿Cuántas veces le hemos despreciado su amor? Hemos despreciado su relación, la relación que pudiéramos tener con Él. Nos hemos conformado con las algarrobas, ¿no?, con lo que le daban de comer a los puercos. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Está esperando. Está esperando que te vuelvas a Él y le pidas perdón y digas: Señor, perdóname. Perdóname por despreciar tu amor. Perdóname. No entendía tu amor. Yo creía que me amabas con mi pecado. Dios sigue esperando que vuelvas a casa. Dios sigue esperando que vuelvas a casa. Dios sigue esperando tu arrepentimiento. Y lo va a hacer hasta que esa ira de Dios se colme y venga el gran día de la ira de Dios, del cual los profetas del Antiguo Testamento enseñaron, hermanos, tanto que deberíamos de poner atención, porque así como Dios es amor, también Dios es un Dios lleno de ira en contra del pecado. Y un día esa ira vendrá y la dará al hombre que no se arrepintió de sus pecados. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Agradecerte, Padre, porque sabemos que eres tú hablando a nuestras vidas, mostrándonos, Padre, tu voluntad, mostrándonos, Señor, lo que estamos haciendo mal, esas actitudes, esos pensamientos que deshonran, Señor, tu santidad. Perdónanos. Perdónanos si hemos menospreciado tu amor. Perdónanos, Padre, si en nuestra vida hay un pecado, Señor, que no hemos confesado. Hay un pecado, Padre, que hemos guardado como un tesoro, en lugar de odiarlo como tú lo odias. Perdónanos, Padre, si hemos hecho lo que no debemos de hacer, o si no hicimos lo que debimos de haber hecho. Perdónanos si hemos pensado algo que no debíamos, o no pensamos lo que debíamos de haber pensado. Perdona, Padre, nuestro pecado. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes que hay en nuestro corazón, que es aquello que hemos tal vez guardado en un secreto, pensando que nadie lo conoce, pero tú lo conoces, Padre. Perdónanos, Señor. Y que ese amor maravilloso que un día mostraste al enviar a tu Hijo al mundo por nosotros, nos lleve, Padre, primero a amarte a ti por sobre todas las cosas, pero también nos lleve a amar, Señor, a aquellos que hoy están lejos de ti, aquellos que hoy viven, Señor, lejos de tu gracia, lejos de tu amor. Oramos, Padre, suplicándote misericordia para aquellos, Señor, que amamos. Tal vez es familia, tal vez son amigos, tal vez simplemente son conocidos, Padre, pero que hoy viven lejos de tu amor. Oramos, Padre, por ellos.
Oramos porque a ellos, Señor, como lo hiciste con nosotros en algún momento, a ellos les muestres, Padre, tu amor perfecto y los lleve a que ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y si hay alguien aquí, Padre, que todavía no conoce tu amor, que todavía no te conoce, que todavía no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, oramos, Señor, por él, para que les des, Padre, esa oportunidad, le hagas nacer de nuevo, Padre, y pueda creer en Cristo como su Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la enseñanza que has traído a nuestras vidas esta mañana. Oramos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, aquel que murió por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Dios con el canto número 74.